Bienvenidos, una vez más, a su canal favorito donde suspiramos juntos por historias de amor que nos roban el aliento. Hoy nos embarcaremos en un viaje a tierras lejanas, llenas de misterio, intriga y, por supuesto, mucho romance. Prepárense para descubrir finales de cuentos turcos que no solo los dejarán con una sonrisa en el rostro, sino que también, y esto es una promesa, reavivarán su fe en el amor verdadero. Si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de emociones y corazones palpitantes. Créanme, no se querrán perder los romances que tenemos preparados para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mágico mundo de las series turcas. Ya saben, esas producciones que nos enganchan con sus tramas apasionantes, sus paisajes impresionantes y, sobre todo, con esos personajes que nos hacen creer que el amor a primera vista existe, que los sacrificios valen la pena y que, al final, el destino siempre encuentra la forma de unir a las almas gemelas. Vamos a hablar de esos finales que nos dejan con el corazón calentito, con una sonrisa tonta y con la irresistible necesidad de volver a ver la serie desde el principio. Así que prepárense un té turco bien cargado, acomódense en su sillón favorito y déjense llevar por estas historias que les prometo, los van a enamorar. Empecemos con un clásico que seguro ya han visto, o al menos oído hablar, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. ¿Quién no se enamoró de Can Divit y Sanem Aydin? Dos almas libres que se encuentran de la manera más inesperada en una agencia de publicidad. Can, el fotógrafo trotamundos con espíritu aventurero, y Sanem, la joven aspirante a escritora con una imaginación desbordante. Su relación está llena de malentendidos, mentiras y obstáculos, pero su amor es tan fuerte que logra superar todo. Recordemos esos primeros encuentros torpes pero cargados de tensión, esas miradas furtivas que lo decían todo y esos celos inconfesables que hacían que la chispa entre ellos fuera aún más intensa. El final de Erkenci Kuş es simplemente perfecto. Después de muchas idas y venidas, Can, que ha perdido la memoria tras un accidente, finalmente la recupera gracias al amor incondicional de Sanem. Ella nunca se rindió, siempre creyó en él y en su conexión especial, dedicándose por completo a recordarle su historia de amor. La escena final, con ellos escribiendo su historia juntos en una cabaña en medio del bosque, lejos del bullicio de la ciudad y las presiones externas, es un símbolo de que su amor es para siempre, lejos del ruido y las complicaciones de la ciudad. Es un final que nos enseña que el amor verdadero perdona, comprende y sobre todo, lucha por lo que quiere. La cabaña, un refugio donde pueden ser ellos mismos, un espacio para la creatividad y la conexión, se convierte en el epítome de su felicidad. Ahora, cambiemos de tono y hablemos de una serie que nos mantuvo al borde del asiento con su drama y sus giros inesperados, Kara Sevda, o Amor Eterno. La historia de Kemal y Nihan es una tragedia romántica en toda regla. Dos jóvenes de mundos diferentes que se aman profundamente, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida. Kemal, un ingeniero de minas idealista, y Nihan, una joven artista proveniente de una familia adinerada pero disfuncional. Su amor florece en medio de la opulencia y las tensiones familiares. Nihan se casa con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y despiadado al que no ama, para salvar a su familia de la ruina, mientras que Kemal se dedica a escalar posiciones profesionalmente para vengarse de quienes les hicieron daño y recuperar a su amada. Asistimos a un torbellino de intrigas, traiciones y sacrificios mientras Kemal y Nihan intentan desesperadamente reencontrarse. El final de Kara Sevda es agridulce. Kemal y Nihan finalmente logran estar juntos, después de años de sufrimiento y separación, pero su felicidad es efímera. Kemal muere protegiendo a Nihan de su enemigo, Emir, sacrificando su propia vida para asegurar la de su amada y su hija Deniz. A pesar del trágico final, Kara Sevda nos deja una poderosa lección sobre el amor incondicional, el sacrificio y la lucha por la justicia. Su amor fue tan fuerte que trascendió la muerte, convirtiéndose en un amor eterno, que vivirá para siempre en nuestros corazones. La imagen de Nihan criando a Deniz y recordándole a su padre con amor y admiración es un testimonio del legado de Kemal y la fuerza de su amor. Sigamos con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica nos presenta a Hayat y Murat, dos jóvenes que se conocen en el trabajo y que al principio se detestan. Hayat, una joven ingenua y trabajadora, haciéndose pasar por Suna Pektas, la nieta de la mejor amiga de la madre de Murat, para conseguir el empleo en Sarte, la empresa textil de la familia Sargimaz, y Murat, el jefe arrogante y exigente, heredero del imperio familiar.
Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la chispa del amor surge entre ellos. Su relación está llena de enredos, confusiones y situaciones hilarantes, pero también de momentos muy dulces y románticos. Las constantes discusiones, las bromas pesadas y los malentendidos son el preludio de una atracción innegable. El final de Ask Laftan and Lamaz es el clásico final feliz que todos esperábamos. Después de superar sus diferencias, desvelar la verdad sobre la identidad de Hayat y superar numerosos malentendidos, Hayat y Murad se casan y forman una hermosa familia. Es un final que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces, lo que parece odio no es más que amor disfrazado. La boda, una celebración llena de alegría y rodeada de sus seres queridos, marca el inicio de una nueva etapa para Hayat y Murad, una vida juntos llena de amor y felicidad. Ahora, preparemos los pañuelos porque vamos a hablar de Senanlat Karadeniz, o Mar Negro. Esta serie, aunque con una trama muy dura y sensible, también nos muestra un amor puro y valiente. Nefes es una joven que ha sido víctima de violencia doméstica durante años a manos de su marido Vedat Sayar, un hombre obsesionado y cruel. Al escapar de su agresor, junto con su hijo Yihit, se refugia en un barco donde conoce a Tahir, un hombre de la región del Mar Negro conocido por su valentía y honor, que se enamora de ella y la protege a toda costa. Senanlat Karadeniz es una historia de superación, de valentía y de amor verdadero. La serie aborda temas delicados como la violencia de género, el trauma y la recuperación con gran sensibilidad y realismo. El final de la serie es un símbolo de esperanza y de justicia. Nefes logra liberarse de su pasado, superar sus traumas y encontrar la felicidad al lado de Tahir. Juntos luchan por los derechos de las mujeres y por un mundo donde nadie tenga que sufrir la violencia. Su lucha inspira a otras mujeres a romper el silencio y buscar ayuda. Es un final que nos conmueve profundamente y que nos recuerda que el amor puede ser un arma poderosa para combatir la injusticia y sanar las heridas del pasado. La imagen de Nefes y Tahir, rodeados de amigos y familiares, construyendo un futuro mejor para Yihit y para otros niños que han sufrido situaciones similares, es un faro de esperanza para un mundo más justo y equitativo. Cambiando un poco el registro, hablemos de Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un juego de amor por dinero. Su tía Neriman, una mujer adinerada y entrometida, le ofrece una gran suma de dinero para ayudar a su familia a salir de problemas económicos, a cambio de enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, sobrino de Neriman y al que ésta quiere casar con una candidata de su elección. Sin embargo, lo que empieza como un simple contrato, se convierte en un amor verdadero y profundo. Defne, con su espontaneidad y bondad, logra derribar las barreras que Omer ha construido a su alrededor. Kiral Ask es una serie divertida, ligera y muy entretenida. El final es el que todos esperábamos, Defne y Omer se casan y construyen una vida juntos. Pero lo más importante es que aprenden a amarse por quienes son, sin importar el pasado ni las circunstancias. La serie explora temas como la honestidad, la confianza y la importancia de ser fiel a uno mismo. Es un final que nos enseña que el amor no se puede comprar ni forzar, y que cuando es verdadero, todo lo demás desaparece. La boda de Defne y Omer, una celebración íntima y romántica, es un reflejo de su amor sincero y auténtico. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, hablemos de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie americana DOC. Esta serie nos presenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde con un pasado turbulento, que es acogido por Faruk Beylice, un abogado exitoso y de buen corazón, y su esposa Sude, una mujer ambiciosa y superficial, que lo integran a su familia adinerada. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde, la hija de Faruk y Sude, de la que se enamora. Medcezir es una serie que explora temas como la diferencia de clases, la amistad, la identidad y el amor. La serie refleja las tensiones sociales y las diferencias culturales entre los ricos y los pobres en la sociedad turca. El final es un tanto melancólico, pero también esperanzador. Yaman y Mira superan muchos obstáculos, incluyendo la desaprobación de la familia de Mira, los problemas legales de Yaman y una enfermedad grave de Mira, un tumor cerebral, y finalmente logran estar juntos. Se casan y construyen una vida en la que apoyan a los jóvenes desfavorecidos, abriendo un centro comunitario para brindarles oportunidades educativas y laborales, demostrando que el amor puede cambiar el mundo y romper las barreras sociales. Es un final que nos inspira a ser mejores personas,
a luchar por lo que creemos y a usar nuestra posición para ayudar a los demás. La imagen de Yaman y Mira, trabajando juntos para mejorar la vida de los jóvenes desfavorecidos, es un testimonio de su compromiso con la justicia social y su amor incondicional. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los finales de algunas de las series turcas más románticas. Como ven, cada historia es diferente, pero todas tienen algo en común. Nos demuestran que el amor existe, que puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Y lo que es más importante, nos muestran diferentes facetas del amor: el amor apasionado y aventurero, el amor sacrificial y eterno, el amor que surge de la amistad y la superación personal, el amor que desafía las convenciones sociales y el amor que nos inspira a ser mejores. Pero la magia de las series turcas no reside solamente en sus finales felices, sino también en el camino que recorren los personajes para llegar a ellos. Son historias llenas de emoción, intriga, drama y comedia, que nos mantienen enganchados desde el principio hasta el final. Los paisajes impresionantes, la música envolvente y las actuaciones impecables contribuyen a crear una atmósfera mágica que nos transporta a un mundo de ensueño. Y hablando de amor, ¿cuál de estos finales fue su favorito? ¿Cuál les hizo suspirar más? ¿Cuál creen que refleja mejor la realidad del amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan y qué otras series turcas les han robado el corazón. ¿Hay alguna serie que creen que merezca ser mencionada en este vídeo? Compartan sus recomendaciones. Muchas gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que siempre pueden encontrar más historias como estas en nuestro canal, así que no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que el amor los acompañe siempre. Y recuerden, nunca dejen de creer en el poder del amor.